anunciado la serie de Génesis, concluyó en el mes de agosto, pero aún nos queda un resumen general sobre el libro del Génesis. Mi intención era poder hacerlo en un solo sermón, pero hermanos, rectificar es de sabios, y al poco me di cuenta que si bien podía hacerse, creo que íbamos a tener que ir corriendo y íbamos a perder muchas de las cosas que es necesario recalcar. Así que va a ser en dos partes, ¿de acuerdo? Una parte este domingo y la siguiente la próxima semana, con la ayuda del Señor. Y que el Señor bendiga su palabra. Amén. Existe un refrán en español, creo que la mayoría lo conoceremos, seamos de España o seamos de Hispanoamérica, que dice: lo que bien empieza, bien acaba. Claro, esto tiene su contrapartida, el otro refrán que suele decir aquello de lo que mal empieza, mal acaba. Y desde luego podemos sentirnos inclinados a veces, inmediatamente, a inclinarnos por uno de estos refranes en cuanto al libro de Génesis, o incluso a la Biblia misma, según si tenemos una teología más optimista o tenemos una teología más pesimista. ¿Seremos de los que lo que bien empieza bien acaba, o seremos de los que mal empieza mal acaba? Pero la cuestión en cuanto a esto es que no se trata de optimismo o pesimismo teológico, ¿de acuerdo? Se trata de que tengamos una teología bien informada. Esto es lo importante. Si solo aplicamos una de las dos partes, el pesimismo y el optimismo, o el optimismo, nos vamos a distraer. Incluso nos vamos a equivocar. Hermanos, la Biblia es un libro altamente optimista, pero también es un libro altamente pesimista. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un libro realista. De eso se trata al final. Y Génesis empieza afirmando, ¿recordáis que? Y sería bueno, yo os animo a los que tengáis vuestras Biblias, y si no las tenéis, os animo a que tengáis la tablet o el móvil, porque vamos a estar navegando a lo largo, como mínimo, del libro de Génesis, ¿de acuerdo? Y vamos a estar en los primeros 11 capítulos, así que os animo a que hagáis ese esfuerzo que lleva haciendo la Iglesia durante cientos de años, de tener la Biblia abierta en su regazo durante el sermón, ¿de acuerdo? Bien. Hermanos, Génesis, o sea, la Biblia, empieza afirmando que Dios creó el universo, es decir, su buen reino, y todo lo que hay en ese buen reino. ¿Recuerdas? Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y más tarde, versículo 31 del capítulo 1, fijaos: vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Si lo tuviéramos que traducir literalmente del hebreo, que nadie se asuste, porque se podría traducir así: muy, muy, muy bueno. ¿De acuerdo? Bueno a la tercera potencia. Y curiosamente, no son palabras optimistas, pero también vemos al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, que la historia acaba muy optimista también. Fijaos, Apocalipsis 21, 3 y 6, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Es esto optimista o no? Creo que sí. Y hermoso, además. Pero luego, vamos al mismo principio de la Biblia, que nos dice, en Génesis 3, 17 al 19, palabras del Señor a Adán, tras el pecado y la caída: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de esta fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. O sea, para ubicarnos, que la Biblia empieza bien, pero también empieza mal, pero acaba bien, ¿no? Es un poco lío. Finalmente todo acaba bien, pero antes empieza bien y empieza mal. Y esto ya nos enseña de partida algo. Esto no parece muy coherente en base a cómo las cosas funcionan en la vida o en las historias que nos gusta ver en las películas o en las novelas, ¿no? Porque
La Biblia no es un libro ni una historia como las demás. La Biblia es diferente. ¿Sabéis por qué? Porque es superior. Porque su autor es superior. Todo lo que conocemos y sabemos no es nada comparado con todo lo que conoce y sabe Dios. En cuanto a su entendimiento de las cosas, en cuanto a sus planes y propósitos. Atención, Dios no es ilógico. Dios no es absurdo. Dios es perfecto. Dios es superior en su entendimiento de los asuntos. En todo lo que dice y en todo lo que hace y en todo lo que planea. A lo largo de la historia de la humanidad y a lo largo de tu propia historia personal. Así que el principio de algo no siempre nos dice cómo va a acabar. Por supuesto, yo no niego que muchas veces, viendo cómo algo empieza, no podamos decir, esto va a acabar como el rosario de la aurora, como se suele decir. Esto no puede acabar bien de ninguna manera. No sé, ¿qué crees tú? Pregúntate a ti mismo ahora. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué has podido ver en tu vida? Los principios son importantes, ¿sí o no? Yo creo que sí. Yo paso mucho tiempo, hermanos, pensando en cómo voy a empezar el sermón. Os lo digo de verdad, es de las cosas que dejo hacia el final. Porque muchas veces, si yo tengo claro cuál es el inicio del sermón, sé que lo demás va a ir con coherencia y lógica hasta un final correcto. Así que sí, empezar bien tiene importancia. Estamos de acuerdo. Hay que poner los correctos cimientos en las cosas. De hecho, recordáis Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová, es decir, la honra, la adoración, la veneración que Dios se merece, es el mejor punto de partida para todo lo que hagamos. Para estar yo aquí predicando esta mañana, para vosotros asistiendo a la iglesia y para encargarnos de los demás ministerios y para la manera en la que vivimos. El principio de eso no es tengo que ir. El principio es el temor de Jehová. Por eso venimos. No el temor al pastor, no el temor al que dirán. El temor de Jehová. Seguramente así falta. Si tuviéramos esto mucho más claro, tuviéramos este principio, quizás seríamos mucho más comprometidos como cristianos. En la iglesia y en el mundo. Ahora, Génesis es el libro en el que estamos. Es un libro maravilloso. Y de hecho Génesis es el libro de los principios. Su propio nombre en hebreo, Génesis, Bereshit, en el principio, ya nos lo está diciendo. Y en griego, fijaos, es difícil el nombre en griego de Génesis. El nombre en griego de Génesis es Génesis, que quiere decir origen, nacimiento, creación, ¿sí? Así que esto nos está diciendo algo del propio libro. No solo que el principio del libro es importante, sino que todo el libro, como el libro de los principios, en sus 50 capítulos, son importantes porque en ellos vemos el principio, al menos desde una perspectiva humana, terrenal, de la historia de la redención. Y Génesis tiene dos partes diferenciadas. La primera sección, con los principales personajes humanos, por así decirlo, que son Adán y Noé. Y la segunda parte, estos son los versículos del 1 al 11, y la segunda parte, los versículos del 12 al 50, que abarca el resto del libro hasta el final, y nos enfocamos ahí en la raza humana, en concreto en una familia en particular, ¿recordáis? Mediante la cual Dios empieza a cumplir su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Escoger a un pueblo para sí mismo y así redimir al mundo para su propia gloria. Y aquí encontramos la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, sus descendientes, hasta llegar al final a José. Por eso para muchos el libro de Génesis no es más que una colección de personajes bíblicos célebres y de historias bíblicas conocidas, aunque el personaje principal de Génesis, y eso me propongo mostraros esta mañana, es Dios. Hoy voy a predicar un sermón panorámico y la semana que viene también, en el que vamos a viajar a través de los capítulos del 1 al 11. ¿Bien? Y la semana que viene otro sermón centrándonos en los capítulos que van del 12 al 50. Los sermones panorámicos, hermanos, son útiles porque nos ayudan
a darnos cuenta de la enseñanza fundamental del libro que estamos viendo, pero también del resto de las Escrituras. ¿Bien? Obviamente, ya lo sé, estáis diciendo, ¿qué va a pasar aquí? No tenemos tiempo para analizar totalmente este maravilloso libro. Vais a empezar a decir, ¿y esto qué? ¿Y aquello qué? ¿Y lo otro? Ya. Estamos haciendo una visión global, yendo sobre una serie de temas principales que os mostraré. Pero, de nuevo, si fuéramos paso a paso, bueno, para eso tenemos la serie de sermones. Tenéis ahí los 47 sermones a vuestra disposición. ¿Bien? Pero en cualquier caso, no se puede tratar todo en el libro de Génesis, porque además esto generaría más preguntas de las que se pueden responder en un solo sermón, así que no lo vamos a hacer. No obstante, yo, hermanos, todo el tiempo que he estado leyendo y releyendo el libro de Génesis mientras lo iba preparando en estos 2 años y medio, he visto que destacaban al menos 4 cosas principales, y son las que también he tratado de destacar a lo largo de la serie de sermones de Génesis. Y son cosas que tienen que ver mayormente con el carácter de Dios. Dios empieza a revelarse a sí mismo de forma gradual y progresiva en el libro de Génesis. ¿Qué cosas son estas? La santidad de Dios y su juicio hacia el pecado, su misericordia, su soberanía y luego, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta hacia su soberanía, su misericordia, su santidad y juicio hacia el pecado? Son paraguas principal que podemos ver a lo largo del libro del Génesis en sus 50 capítulos. Si os habéis dado cuenta, estas cosas, la santidad de Dios y su juicio hacia el pecado, su misericordia, su soberanía y nuestra respuesta, lo podríamos resumir en una sola palabra: el Evangelio. Dios es santo, por lo tanto no puede dejar el pecado sin juicio. Pero en su misericordia, Él ha enviado a su Hijo. Y Él obra la redención en base a que Él es soberano. Aún en medio de un pueblo pecador, su soberanía hace que ese pueblo pueda ser salvo. Y ahora nosotros respondemos a ello. ¿Con qué? Con obediencia y fe. El Evangelio. Si se preguntan, ¿qué es el Evangelio? O sea, es sencillo. Podemos ver el Evangelio en Génesis, por eso he llamado estos 2 sermones panorámicos el Evangelio según Génesis. Era difícil. Vale. Así que en Génesis, Dios, mediante Moisés, que es el escritor de Génesis, ya lo sabemos, estaba preparando y enseñando a la nación de Israel, antes de entrar en la tierra prometida, acerca de la redención que Él les estaba ofreciendo como nación. Pero, de nuevo, en su perfecta soberanía, Dios también, por Génesis, nos está enseñando a nosotros, a la Iglesia, el Israel de Dios, acerca de los propósitos salvadores de Dios por medio de Jesucristo, uno mayor que Moisés, un mediador del pacto mayor que Moisés, uno que nos introduce en la nueva creación, en la nueva tierra, algo que no pudo hacer Moisés. Y ese nosotros sino Cristo. Y todos estos temas emergen en la primera parte de Génesis, que veremos hoy. Y luego, a medida que Dios se revela a sí mismo, iremos viendo otros aspectos con más claridad del carácter de Dios en la segunda sección, en los capítulos del 12 al 50. Ahora, yendo a la primera parte del sermón. En esta primera parte, versículos del 1 al 11, vemos cómo Dios muestra su carácter a través de su creación. Vemos concentrada en estos 11 capítulos primeros una buena parte de la historia del mundo. La creación, la caída, Caín y Abel, bueno, Adán y Eva, Caín y Abel, Noé y el diluvio, y la torre de Babel. En estos 11 capítulos vemos rasgos fundamentales del carácter de Dios. Por ejemplo, vemos inicialmente algo, y es su preexistencia. Dios es antes de todas las cosas. Antes de Él no había nada. Él es la causa increada de todo lo creado. Él es la causa causal. Vemos en la ley causa-efecto. Bien. Ante la pregunta ¿quién creó a Dios? La respuesta es nadie. Por eso es Dios. Si alguien hubiese creado a Dios, Él ya no sería Dios. Quien creó a Dios sería Dios.
Por lo tanto, Él es antes de todas las cosas. Él es eterno no solo en un sentido direccional hacia adelante, sino que es en un sentido hacia atrás. Él siempre ha existido y siempre existirá. Él es fuera del tiempo, la materia y el espacio, los cuales Él ha creado. Pero también vemos otra cosa a raíz de esto, y es su autoexistencia. Dios existe en sí mismo. Dios siempre ha existido y nadie lo ha creado. Él mismo y su creación no dependen de absolutamente nada más que de Él. Así que Dios no depende de ti, ni de mí, ni de nada que hagamos o creamos o pensemos acerca de Él. Que creamos en Dios no hace que Él exista. Que no creamos en Dios no hace que no exista. Él es. No hay nada que podamos darle a Dios. Nada. Cuando decimos que estamos ofrendando a Dios, estamos ofrendando en la iglesia, hermanos, a Dios no le estamos devolviendo nada. Se utiliza mucho esto, le estoy devolviéndole a Dios. Todo es suyo. ¿Acaso pensabas que lo que tienes en el banco no es tuyo hasta que lo pones ahí? Él no necesita nada. Nosotros sí. Empezando por Él, que es quien sostiene todas las cosas. Él simplemente es. Y de hecho la Biblia, si os dais cuenta, no hace falta ser muy listo, un gran teólogo, cuando uno llega a la Biblia y lee el primer capítulo, el primer versículo, ve que la Biblia no pierde un solo instante en justificar y explicar esto. La Biblia asume la preexistencia y autoexistencia de Dios. Y lo vemos en el maravilloso capítulo 1, acerca de la creación. Pero la magnificencia de este Dios, autoexistente y preexistente, aún así no es el foco del libro de Génesis. Y no obstante, la preexistencia y la autoexistencia de Dios es el fundamento de todo lo que ocurre en el libro de Génesis y en el resto de la Biblia. Tras las palabras de Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo que se narra en el resto del capítulo y también en el 2 nos hace evidente que Dios es santo, que Dios es bueno, que Dios es perfecto y que todo lo que ha creado también es santo, bueno y perfecto. Por lo tanto, Dios tiene todo el derecho a ser nuestro soberano. Y como tiene el derecho a ser nuestro soberano, también tiene el derecho a ser nuestro juez. Hoy en día no gusta mucho escuchar esto. Pero que alguien te discuta que tú tienes autoridad sobre tu hijo y que tienes autoridad y por lo tanto capacidad de juzgar a tu hijo por sus acciones. Hombre, ¿quién te lo discute? No creo que nadie. Hay una cosa, una figura jurídica llamada la patria potestad, ¿verdad? La autoridad de los padres, los progenitores, padre y madre, sobre sus hijos. ¿Y Dios no puede hacer eso con su creación? ¿Con todo lo que proviene de Él? Es bueno darle vueltas al asunto. Desde luego que sí. Él tiene derecho. Él nos ha dado la vida. Él nos ha dado todo lo que tenemos. Y debemos rendirle cuentas por ello. Que el ser humano viva sin darle cuentas a Dios no quiere decir que no fuera creado para rendirle cuentas a Dios. Debe rendirle cuentas a Dios. Y vamos al primero de esos puntos que habíamos visto. Si alguien le ha tomado notas, la santidad de Dios y su juicio contra el pecado, la misericordia de Dios, la sabiduría, nuestra respuesta con obediencia y fe. Vamos a ver el primero de estos 4 aspectos que vemos en todo el libro de Génesis, pero especialmente en estos primeros 11 capítulos. Y ya sé, hermanos, que a veces este tipo de sermones son muy intensos, por no decir densos, ¿eh? Así que, como he dicho tantas veces, necesito esta mañana todas vuestras neuronas. A ser posible, ¿eh? Espero que hayáis tomado un buen café, así que si veo a alguien dormirse, pegaré algún grito para ver si reacciona. Es importante, hermanos, que estemos atentos, ¿de acuerdo? Hermanos, hay algo que queda muy claro desde el principio del libro del Génesis. Dios es santo y por lo tanto no puede quedar impasible delante del pecado. Y cuando se habla del pecado, hay tanta mojigatería por ahí que el pecado, amartía en griego, literalmente es un término militar y quiere decir errar el blanco.
Queda claro, ¿no? Haz la flecha y lo das en el blanco. No acertamos a hacer aquello para lo que fuimos creados. No acertamos a hacer aquello para lo que fuimos diseñados de forma completa. Tenemos, por causa del pecado, una imagen distorsionada. ¿Bien? Digamos que vemos borroso en todo lo que hacemos. Y Él juzga, y lo vemos en el libro de Génesis, a todos aquellos que pecan contra Él. Y lo vemos en la cadena de acontecimientos que van desde la caída hasta el diluvio, y diría que incluso la Torre de Babel. En el capítulo 3, si tenéis vuestra Biblia abierta, vemos la historia del primer pecado, el jardín de Edén, cuando Eva y Adán comen del fruto que Dios les había prohibido comer. Vemos a Eva debatiendo con la serpiente original, es decir, Satanás, acerca de lo que Dios había dicho, acerca de lo que no había dicho. ¿Dijo Dios que no se tocara el fruto? ¿O sí? No sé, lo dejamos ahí, ¿no? Y sobre todo, acerca de las verdaderas intenciones de Dios al prohibir tocar ese fruto. ¿Recordáis la serpiente? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Dios quiere que seáis tontitos, que no tengáis discernimiento, pero podéis ser como Él y determinar vosotros lo que es bueno y malo. Vosotros, no Él. ¿Quién se ha creído que es el creador de todas las cosas? Qué soberbio, qué arbitrario, qué injusto, qué egoísta, qué tiránico. Interesante, Satanás. Así que finalmente, ¿qué pasa? Bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Ella come. Y no solo eso, que Adán falla en su responsabilidad de proteger y guiar a su mujer. Por la mera cuestión de que él había sido creado primeramente. Y tenía una mayor responsabilidad. Aún Eva, dentro de lo que cabe, fue engañada y tenía un grado de disculpa en su inexperiencia. Llevaba menos tiempo creada. Eva no era tonta, Eva no era no es que no tuviera la misma capacidad intelectual que Adán, que le tuviesen que ayudar a hacer todas las cositas, no. Pero esa autoridad había recaído sobre Adán, por eso había sido creado primero. Pues Adán, en vez de hacer nada de esto, de hacer dejación de su rol y de su diseño creativo, en vez de guiar, es guiado por Eva y come. Vaya. No carguemos tantas tintas contra Eva. Así que falla en su responsabilidad, peca, y ya sabemos las consecuencias. Amigos, hermanos, seáis cristianos o no, esto es un acto deliberado de rebeldía contra Dios. Dios les había hecho a Adán y a Eva los reyes de la creación terrenal. Los había hecho a su imagen, eran sus representantes, hechos a imagen y semejanza de Dios, el varón y la hembra. Y ellos, los dos, fueron responsables de arruinar y deshonrar su propia imagen. La imagen de Dios que portaban. Y se convirtieron en oponentes ante Dios. Y Dios, que es fiel a su palabra y a su naturaleza justa y santa, decretó el juicio contra ellos. 3:23. Los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra de la que fue tomado. Adán experimentó separación de Dios, es decir, muerte espiritual, que le llevó más tarde a la muerte física. Además de una naturaleza distorsionada, o sea, pecaminosa, que le impedía relacionarse con Dios debidamente. Y por supuesto, también le impedía relacionarse con el prójimo debidamente. Incluso consigo mismo. El ser humano es un gran conflicto consigo mismo. Está en permanente conflicto consigo mismo. Y todo esto pasó a la descendencia de Adán y de Eva. Por eso la raza humana es pecaminosa. No entendamos el pecado en base a lo que hacemos. El pecado es lo que somos. Nos viene de serie, como los elevalunas eléctricos y el techo solar en algunos vehículos.
Es pecador porque hace muchas cosas malas. No, hace muchas cosas malas porque es pecador. Se trata de un acto deliberado de rebeldía y orgullo contra Dios. Y el compromiso de Dios con lo que es bueno y con lo que es justo continúa. Después de esta historia y de ver el desastre en el que resulta la historia de los dos primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, que termina con envidia, odio y asesinato, llegamos al pasaje del diluvio. Y aquí vemos el compromiso de Dios con lo que es bueno igualmente. Todos conocemos la historia del diluvio. Incluso los niños de todo el mundo, sean cristianos o no, posiblemente conocen la historia del diluvio universal. Noé mete los animales en el arca, incluso muchos niños tienen un arca así que flota en la bañera, ¿no? Con todos los animalitos allí, o el típico librito ese que es de plástico que lo puedes mojar y estás con la historia de Adán y Eva. Hermanos, esto es muy bonito, ¿vale? Pero no podemos hacernos a la idea lo pobremente que estos juguetitos representan el horror y la catástrofe del diluvio universal. Hermanos, el diluvio es uno de los 4 grandes juicios de Dios que vemos en la Biblia, junto con el juicio en la caída sobre Adán y Eva, junto con el propio diluvio, junto con la cruz de Cristo y el juicio final. Hay otros juicios, pero estos destacan por encima de cualquier otro juicio. Y el diluvio es uno de ellos. Es uno de ellos. En el terrible diluvio, o la inundación, ¿esto de diluvio qué es? Bueno, inundación, ¿eh? Sobre el entero planeta, Dios borró a la raza humana de todo el planeta Tierra. Bueno, prácticamente toda la raza humana, menos a la familia de Noé. Las aguas cubrieron toda la tierra como una expresión de la justa ira de Dios. Voy a repetir ese término, justa ira de Dios. Nuestra ira no siempre es justa. Voy a decir que casi nunca es justa. Nunca es 100% justa. Aunque haya algún tipo de ira que puede ser santa y justificada delante de Dios, humanamente hablando. Pero en el caso de Dios no serán estos equívocos. La ira de Dios es justa, perfecta y santa. No se le puede reprochar. ¿Por qué? Nos lo dice Génesis 8:1. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Literalmente en hebreo, desde su niñez. Si alguien nos dice que la doctrina de la depravación total del hombre no está en el Antiguo Testamento, pues yo creo que debería echar un vistazo al libro del Génesis. Debería tomarse un tiempo. Desde la Ilustración en adelante, y aún un poco antes, se ha creído en lo que se llama el optimismo antropológico. El ser humano es bueno por naturaleza. La palabra de Dios nos está diciendo que no. El ser humano fue creado originalmente bueno, justo por naturaleza, pero tras la caída, el hombre no es bueno por naturaleza. Lo que se llama el pesimismo antropológico. Ahora, el hombre no es todo lo malo que podría ser. Gracias a Dios, que Dios preserva en su gracia a la humanidad de cometer los pecados tan atroces de los que el ser humano es capaz, potencialmente. Y también nosotros hemos sido creados a semejanza de Dios, así que aunque nuestra imagen esté distorsionada y rota, todavía podemos reflejar mucho del amor, de la gracia, de la misericordia y de la justicia de Dios. Pero el problema es que aún cada una de estas cosas está manchada y contaminada con el pecado, en mayor o menor medida. Así que esto nos hace culpables delante de Dios. Si no eres cristiano, te ruego que leas el libro de Génesis. Quizá acabes con más preguntas que respuestas, no lo sé. Pero lo que no podrás evitar ver claramente es que hay un Dios que te ha creado con un significado y con un propósito, y que tú y yo hemos fallado a la altura de vivir conforme a ese significado y ese propósito. Hemos fallado en nuestro amor, hemos fallado en nuestra obediencia, hemos fallado en nuestra justicia y en nuestra verdad. Los primeros capítulos de Génesis han estado bajo ataque, y muy especialmente durante los últimos 2 siglos, por el cientificismo
el naturalismo, el ateísmo. Pero si creemos que nuestra existencia no es nada más que un accidente, entonces ¿sabéis qué pasa? Que no tenemos que rendir cuentas ante nadie, ni ante Dios, ni ante los hombres. Cero. La bondad, la solidaridad, el amor, no son más que, el lenguaje de Charles Dickens, el cuento de Navidad, paparruchas. Son absurdos, son conceptos subjetivos sin un significado real. No hay un absoluto ético y moral universal que determine qué es bueno y qué es malo, qué es justo y qué es injusto. Si no hay un Dios, no hay diseño, no hay sentido, no hay dirección, no hay propósito, entonces no hay bueno ni malo. No hay absolutos morales. Cada uno puede determinar por sí mismo qué es bueno y qué es malo. Si te hace feliz, vaya, pues eso es lo principal. Si no hay un hacedor, el ser humano no es nada especial. Si no hay un hacedor, el ser humano no tiene valor ni para Dios ni para nadie. No hay ninguna diferencia entre uno de nosotros y una pulga. Podemos ser igual de aplastados y exterminados si resultamos molestos o incómodos para los intereses de otro, que sea más fuerte, que tenga más poder. Da igual. Esto es terrible. ¡Qué crueldad! ¿De dónde sacas estos términos como justicia, equidad, bondad? Nos los hemos dado los seres humanos. Bueno, si todos somos parte de un accidente, nos podemos dar otros dentro de unos años y ya está. Nada es fiable, nadie es total, nadie es absoluto, nada es permanente. Asesinemos bebés en el vientre de sus madres si no nos interesa tenerlos. Asesinemos ancianos en las residencias si tampoco nos conviene cuidarlos. Eliminemos a aquellos que tienen deficiencias físicas o psíquicas, o aquellos que no piensan como la mayoría, que son un estorbo para el avance de las sociedades civilizadas, o aquellos que consideremos una raza inferior o más débil. ¿Qué más da? ¿Quién determina qué es bueno y malo? Que impera la ley del más fuerte y todos contentos. De hecho, la Alemania nazi, la Unión Soviética o la Revolución Cultural China nos pueden dar lecciones muy interesantes de lo que pasa cuando quitamos a Dios de la ecuación. No hay un esquema moral al que sujetarse. Hay quien dice que estas cosas que acabamos de cuestionar, como el aborto, la eutanasia, la eugenesia, es decir, eliminar a los que están enfermos, que por cierto no es un invento de ahora, ya existe desde hace siglos. Hay quien dice que esto es progreso, que esto es para mejorar las sociedades, que qué discurso retrógrado y reaccionario y carca es este, hermanos. Esto es mentira, es mentira. Da igual que lo diga el vecino, da igual que lo diga un profesor de universidad, da igual que lo diga un político en el gobierno o en la oposición, es mentira. Esto es una degeneración de las sociedades. Es la autodestrucción de las sociedades, muy especialmente en el llamado mundo occidental o desarrollado. Es mentira y como tal hay que llamarlo. Y atenta contra el carácter, la justicia, la bondad y la verdad de Dios, que han sido implantadas en el corazón del ser humano. Dios es santo y mediante Cristo Él vendrá a juzgar nuestros pecados. Como dijo el apóstol Pedro, Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Debemos alabar a Dios por la gloria, por la majestuosidad y por la belleza de su creación, lo cual va a la par con su gloria y la majestad de su carácter santo. No están separados. No debemos alabar a la creación por encima de Dios, sino al contrario. Pero también debemos prepararnos para el día del juicio, porque ese día vendrá. Y oro a Dios que individualmente como iglesia nos preparemos para ese día del juicio, porque el Señor volverá.
Por otro lado, también quiero decir algo que podemos perder de vista. Debemos de ser capaces de ver también la bondad y la gracia de Dios en su creación. Proclamemos la cruz de Cristo, claro que sí. Proclamemos arrepentimiento de pecados y fe en Jesucristo. Proclamemos que solo en Cristo hay salvación y que fuera de Él no hay esperanza eterna. Pero que esto no sea un obstáculo para que percibamos el bien que también hay en este mundo. En la familia, en los amigos, en la sociedad, en las artes, en las ciencias, en la cultura en general. Hemos de ver todo lo bueno que llega a nosotros por medio de creyentes y no creyentes, permanentemente, y ser agradecidos a Dios por ello. Porque la gracia general y común de Dios está en todas partes. Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos cae la lluvia. Y muchos de los avances que hacen nuestra vida más fácil, o muchos de los avances que hacen que cuando uno tenga un accidente pueda recuperarse rápidamente, o si tiene una enfermedad grave poder sobrellevarla, provienen de esa gracia. Y muchas veces provienen de personas que no son cristianos. Pero nos beneficiamos de ello. Y debemos glorificar a Dios también por ello. Pero, de nuevo, tampoco hemos de no ser capaces de discernir nuestros pecados y los de la sociedad en general, para que tanto nosotros como este mundo confiese su pecado, se arrepienta de él y se vuelvan y se aparten de ellos. Dios es bueno y su bondad se manifiesta en su creación, hermanos, amigos. Aunque esté caída, pero al mismo tiempo, Dios es santo y nos juzgará por nuestros pecados. Podemos dar gracias de que en estos primeros 11 capítulos de Génesis no solo veamos la santidad de Dios, sino que también podamos ver otra cosa. Y esto nos lleva al siguiente punto de nuestro sermón: su misericordia. Al mismo tiempo que Dios juzga a Adán y Eva por sus pecados, en el capítulo 3 vemos un destello de esperanza para el problema del pecado. Es lo que se ha llamado el protoevangelio, o el primer evangelio. Génesis 3:15. Dios promete que la descendencia de la mujer, que sabemos que es Cristo, aplastará la cabeza de la serpiente, Satanás. Y esto es un tema recurrente en todo el Génesis, pero también en toda la Biblia. Aún en medio de nuestros pecados, aún en medio del pecado del hombre, hay gracia y misericordia, y la muestra Dios. En estos primeros 11 capítulos vemos una expresión que se repite mucho, muy especialmente en la historia de Noé. La expresión es: se acordó Dios. Y Dios tuvo memoria, Dios recordó. Así vemos en Génesis 8:1 que se acordó Dios de Noé y de los animales en el arca. Y tras el diluvio, en el capítulo 9, versículos 15 y 16, Dios dice a Noé: me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Así que, hermanos, amigos, vemos que en medio de la ira del diluvio, en medio del juicio, Dios recuerda con misericordia a sus criaturas. Nunca debemos pasar por alto la misericordia y la gracia divinas. La Biblia no la elimina nunca de la descripción que hace de Dios. Dios no solo es santo y justo, es bueno y misericordioso. No podemos estar solamente haciendo referencia a la santidad y la perfección de Dios sin mencionar su amor, su gracia y su misericordia. Porque entonces estamos pintando una caricatura de quién es Dios, si solo nos quedamos con una parte y la sobredimensionamos. Estos primeros 11 capítulos de la Biblia, en medio del juicio vemos que los humanos han arruinado la creación, la han destrozado, son culpables, se han arruinado ellos mismos, y Dios aún así los recuerda con misericordia. De hecho, la iglesia de los primeros siglos representaba el arca de Noé
como un símbolo de Jesucristo y de la cruz. Y hacía muy bien. Entonces se puede ver en tumbas, que se ve una cruz con un arca, ¿sí? O se puede ver un ancla con un arca con forma de cruz y un ancla y un arca, como una representación muy primitiva, siglo II y III, del cristianismo. Y hacían bien porque Cristo es nuestra arca de salvación. Y si nos refugiamos en Él, estamos a salvo de la ira y el juicio de Dios que debería haber caído sobre nosotros. Porque Noé y su familia también merecían el juicio. Pero ahora cae sobre Cristo. Cae sobre Él. Cristo es nuestra única esperanza. Dios nunca ha dejado de ser misericordioso. Pero ¿sabéis cuál es su mayor muestra de misericordia? Cristo. Su propio Hijo, enviado a morir en lugar de nosotros. Los cristianos no tenemos ninguna base para el orgullo y la jactancia. No hay nada más absurdo, es un oxímoron, así debería de ser, que la relación entre cristianismo y orgullo. ¿Qué merecemos? No merecemos nada. Bueno, sí, la condenación. Pero Dios no nos paga con condenación, nos paga con gracia. Hemos pecado contra Dios. Estamos en bancarrota moral y espiritual. No podemos satisfacer nuestra necesidad espiritual. Dependemos completamente de la misericordia de Dios para nuestra salvación. Por ello, la cruz de Cristo debe ser el centro de nuestra adoración pública. Y no me refiero a tenerla aquí, podría no estar. De nuestra adoración pública y privada, la cruz. Hemos de entender lo que Dios ha logrado para nosotros en la cruz. Los primeros 11 capítulos de Génesis no ofrecen otra esperanza a la humanidad aparte de la misericordia y la gracia de Dios. Debemos adorar a Dios como creador, pero también como redentor, como salvador. Debemos alabar a Cristo, el Cordero de Dios, que por la misericordia de Dios fue ofrecido y sacrificado en sustitución de nosotros. Pero esto nos lleva a otra cuestión. ¿Cómo puede Dios obrar con santidad y misericordia a la vez? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo encaja la santidad con la misericordia? Porque si es misericordioso, ya no está siendo justo. Porque Él tiene que juzgar. Pero si Él es justo y juzga, entonces no está siendo misericordioso. ¿Sí o no? Esto nos lleva al siguiente aspecto que vemos en el libro de Génesis, y es la soberanía de Dios. En Génesis del 1 al 11, la soberanía de Dios grita permanentemente desde cada párrafo. Y esto no debe sorprendernos. El Dios que ha hecho todas las cosas es también soberano sobre todas las cosas. Vamos a decirlo de otra manera. El autor de todas las cosas también tiene autoridad sobre todas las cosas. El hacedor tiene derecho a hacer cuanto quiera con su creación, como quiera. Pero no olvidemos una cosa: Dios no es arbitrario, citando a Einstein, Dios no juega los dados con el universo, no solo en un sentido físico, sino también en un sentido espiritual. Dios tiene un propósito. Y el propósito de Dios es como Dios: justo, santo, bueno, perfecto. El autor tiene toda autoridad. El autor de todo tiene autoridad sobre todo. Así que en los primeros 2 capítulos de Génesis vemos que Dios ha creado todo cuanto hay, y en el tercero vemos que Él juzga a su creación, porque esa creación ha sido hecha a su imagen. Él es el autor de la creación. Y si hay alguna duda acerca de su autoridad, fijaos en el capítulo 7, que termina diciendo: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra.
Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Dios tiene autoridad sobre todo. Y la soberanía de Dios se manifiesta también claramente en el juicio sobre la Torre de Babel, en Génesis capítulo 11. En este relato, recordáis, el pueblo decide construir una torre que llegue al cielo, ¿para qué? Para hacerse un nombre y evitar ser dispersados por la tierra. Y esto es otro acto de rebeldía de parte del ser humano. Recordáis, en Génesis 9:1, Dios dice estas palabras a Noé que antes se las había dicho a Adán. ¿Recordáis? Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Pero la humanidad decide concentrarse en un solo lugar. Buscan unificar su poder en un desafío contra la voluntad divina. Y Dios demuestra su soberanía al intervenir directamente en los planes de los hombres, al confundir el lenguaje que hace, desmantela su unidad, los dispersa por toda la tierra. Y esto nos muestra, esta dispersión, nos muestra que ningún ser humano, por poderoso que se crea, ninguna organización supranacional, ningún ejército, ninguna agenda internacional pueden truncar los planes de Dios para el mundo. No pueden. No pueden. Lo único que puede ocurrir es que los designios de Dios prevalezcan. Y esto nos tiene que llenar de paz, de consuelo y de esperanza. Aun cuando parece que las cosas se ponen muy en contra de la voluntad de Dios, aguarda. Salvo que estemos próximos ya a su venida y a la consumación de la historia, Dios obrará y traerá juicio sobre las naciones. Lleva haciéndolo desde hace siglos. Y reteniendo su maldad y su pecado y sus planes perversos. ¿Para qué? Para que avance su reino y llene toda la tierra, como la levadura hace que toda la masa fermente. O como el grano de mostaza se hace tan grande que al final todas las aves de los cielos pueden refugiarse bajo sus ramas. Nada puede truncar los planes de Dios para su pueblo. Amén. Dice Génesis 11:6 con relación a la Torre de Babel: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Por cierto, es la segunda vez que Dios habla en medio de la comunión de la Trinidad. Antes lo ha hecho cuando dice, hagamos al hombre según nuestra imagen, según nuestra semejanza, y ahora dice, descendamos y confundamos. Y la dispersión y la confusión de lenguas fueron una muestra clara de que Dios tiene el control sobre la humanidad, sobre las naciones y sobre la historia, y nada va a permitir que los humanos alteren sus designios. La historia de la Torre de Babel nos recuerda la necesidad de depender de Dios en todo, hermanos. Hablo especialmente a los miembros de la Iglesia. Dios es soberano sobre toda situación, así que debemos buscar la unidad en Cristo por encima de las diferencias humanas. Evitar el orgullo espiritual y enfocarnos en la misión global de Dios de llevar el Evangelio a todas las naciones, individualmente y como Iglesia. Estos son principios esenciales en nuestra vida cristiana y también en la vida de nuestra Iglesia local. Y al ponerlos en práctica, glorificamos a Dios y reflejamos el poder redentor de Cristo en nuestra Iglesia. La humanidad, por medio de los lenguajes, se desunió y se esparció sobre toda la tierra. La humanidad, y viene el inicio de las naciones. La humanidad está siendo, por medio de diferentes lenguajes, reunida de nuevo en un solo pueblo. La Iglesia, una nueva creación, una nueva raza, los cristianos, de todas las naciones de la tierra. Y nosotros participamos en ello. No ignoremos arrogantemente a Dios, hermanos.
Él es santo y vindicará su santo nombre. Lo ha hecho siempre, lo seguirá haciendo y lo hará. Él tiene derecho a juzgar a aquellos que son portadores de su imagen. Y tú eres portador de la imagen de Dios. Cada uno de nosotros, cristianos y no cristianos. Pero al mismo tiempo, no debemos desesperar, porque Dios puede mostrarnos misericordia. Dios tiene el poder de hacerlo. Da igual lo difícil o complicada que creas que es tu vida y tu situación. Da igual lo desastroso que seas o te sientas. Dios es todopoderoso y está lleno de gracia y misericordia. Ves a Él. Y si tienes alguna duda sobre esto, piensa en lo que el apóstol Pedro dice acerca de la vida y muerte de nuestro Señor. En Hechos capítulo 4, él predicando al pueblo y orando, dice: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. ¿Te das cuenta? Los enemigos de Cristo hicieron aquello que Dios había decidido de antemano que hicieran. Cuando Pilato le dijo a Jesús: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿Recordáis estas palabras en el Evangelio de Juan? ¿Recordáis las palabras del Señor? Nosotros no nos sentiríamos quizá capaces de decir algo similar, ¿no? No la liemos más, ¿no? Quedaríamos, sí. El Señor dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Y antes que nada, ¿recordáis lo que les había dicho a los fariseos? Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Increíble. Jesús tenía el poder soberano de poner su vida en riesgo, entregarla hasta la muerte, y esto lo hizo mediante las autoridades romanas y judías. Y no solo podía entregar su vida, sino que podía decidir cómo iba a morir, cuándo iba a morir y por medio de quiénes iba a morir. Eso es autoridad. Gloria a Dios. Eso es verdadera soberanía. El Dios que hizo promesas a Adán, que hizo promesas a Noé, que hizo cumplir su voluntad en Babel, es el mismo Dios soberano que nos ha hecho promesas a nosotros. Y por favor, no estoy hablando de las famosas Biblias de promesas. Os animo a que, si les tenéis cariño, las guardéis en la estantería y os guardéis otra que no aparezca eso en gris con la promesa. ¿De acuerdo? Porque hay promesas, y no todos son promesas ni de la misma manera. No te haría falta un sermón o 15 para hablar de esto, posiblemente. Pero Dios ha hecho promesas específicas a su creación, a sus hijos, a su pueblo. Y Él tiene poder y autoridad soberana para cumplirlas. Y una de las razones por las que en nuestra iglesia, aquí en la IBE, enseñamos con tanta meticulosidad e insistencia y convicción acerca de la soberanía de Dios, es para crecer en nuestra fe y en nuestro amor por Dios. Por lo tanto, en nuestra obediencia a Dios. Piensa en esto. El Dios al que oramos, aquí hoy, el Dios al que oramos es el mismo que hizo el universo y todo lo que hay en él. No estamos hablando con una abstracción que está ahí flotando. Oramos al Dios creador de todas las cosas. Al Dios al que cantamos es el Dios que te hizo, que te dio lengua, que te dio pulmones, garganta, y ojos para leer, y un cerebro para profesar, y alabarle y bendecirle en medio de la iglesia. Es ese Dios, nosotros. El Dios cuyas palabras estamos aquí ahora considerando en este sermón es el mismo Dios que juzgó terrible pero justamente a la humanidad en el diluvio. Es el mismo Dios, no es otro. El Dios que adoramos es el que dispersó a las naciones en Babel.
Él es capaz de cumplir todo lo que ha prometido. No es otro Dios, es el mismo Dios. Y en la Iglesia tenemos la responsabilidad de recordárnoslo mutuamente los unos a los otros, de forma constante, en toda reunión, en toda enseñanza, en todo momento de comunión que tengamos, en toda conversación. Hermanos, la soberanía de Dios sobre todas las cosas, aún sobre la salvación, no es un ejercicio intelectual para teólogos, para académicos. Claro que representa ciertas dificultades, claro que sí. Presenta ciertas dificultades, pero lo que no podemos hacer es minusvalorar la importancia de la soberanía de Dios para hacer ver que encaja con la responsabilidad humana. La soberanía divina es un hecho claramente enseñado en la Biblia. Y nosotros, hermanos, necesitamos conocerla y creerla y enseñarla y confiar totalmente en ella. El hombre es responsable, pero Dios es soberano. Cómo estas dos verdades encajan, porque ambas son enseñadas en la Escritura, es algo que veremos y comprenderemos posiblemente algún día en los nuevos cielos y en la nueva tierra, cuando todas las cosas no sean ya definitiva y completamente reveladas. Pero ambas cosas son ciertas. Somos responsables ante un Dios soberano. Y aunque Dios es soberano, el hombre es responsable ante Dios. Ahora bien, ¿cómo deben afectarnos inicialmente esta santidad de Dios, su juicio sobre el pecado, su misericordia y su soberanía? Bueno, respondiendo a ellas, ¿cómo? Con obediencia y con fe. Hermanos, debemos creer en las palabras de Dios. Si Él habla, hemos de creerle. Amén. Y por lo tanto, si Él lo demanda, hemos de obedecerle. Adán y Eva fallaron en cuanto a creer y obedecer a Dios. Así fue con Caín. Así fue con la sociedad después de Caín, en tiempos de Noé. Cuando Jesús quiso hablar acerca de la bancarrota moral del tiempo en que Él regresaría a juzgar al mundo, fijaos, se remontó curiosamente a los días de Noé. Un sermón muy intenso. La vida es dura. ¿Puedes dar el micro, Robin, para esta última parte final? No os preocupéis, el resto se grabará, ¿eh? Espero. Hermanos, Dios habla, su pueblo obedece. Hemos de creerle y hemos de obedecerle. Dice Jesús acerca del tiempo en el que Él vendría a juzgar al mundo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Considera por un momento a Noé. Este hombre, por la gracia de Dios, fue contracultural en su tiempo. En Génesis es llamativa la justicia de Noé. Se habla mucho acerca de ella. En 6:9 se nos dice que Noé era un varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. En 6:22, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué pasa? ¿Es que Noé era perfecto? ¿No era pecador? ¿No compartía tu naturaleza pecaminosa y la mía? Por supuesto que no. Era pecador. No sé si recordáis que poco después del diluvio se emborracha y tiene una actitud totalmente desvergonzada e inapropiada. Si esa era su costumbre, no me quiero imaginar cómo lo pasaría la pobre mujer de Noé en el arca durante todo aquel tiempo. Será un amigo de abusar de las bebidas. Estamos suponiendo, pero tampoco sería descabellado pensar en ello, ¿no?
Noé no era un santo perfecto. No. En 8:21, Dios, hablando de la humanidad, incluso Noé y su familia, dice: el intento del corazón del hombre es malo. O sea, de la humanidad en general. La rectitud y obediencia de Noé se destaca en comparación con la del resto de la humanidad. ¿Entendemos? Su justicia es en comparación con el resto de la humanidad de aquel tiempo. Y en especial en relación a la construcción del arca, a Noé se le llama justo en el mismo nivel a que a ti como cristiano y a mí se nos tendría que llamar justo, en comparación con la impiedad que nos rodea fuera de la iglesia. ¿Entendemos el punto? No es que te tengas que volver una persona desagradable, seria, adusta, huidiza y no relacionarte con los no creyentes. Vamos, volverte un santurrón hipócrita y desagradable. No, eso no es lo que se espera de los hijos de Dios. Pero desde luego, tu vida debería ser diferente a la vida de los que no son cristianos. En lo que no haces y en lo que haces. La vida cristiana es, no, yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago esto. La vida cristiana se fundamenta más en yo hago que en el no hago. Y tiene que ser diferente a la vida de los de fuera. Tiene que ser distinta, porque eres portador del nombre de Cristo. Eres un cristiano. Y tu vida debe ser un testimonio coherente de eso. El Dios Santo nos dice: sed santos, porque yo soy santo. Por eso animo a cualquiera que sea miembro de esta iglesia especialmente y no esté viviendo a la altura de su pacto de iglesia, que matizo, os animo que lo leáis hoy, por favor, que matizo, que es cristianismo básico, elemental. Cualquiera que no esté viviendo conforme a ello, que se examine y que se arrepienta. Y si no quiere arrepentirse ni examinarse, que se plantee su pertenencia a la membresía de esta iglesia lo antes posible. Porque no está viviendo a la altura de su llamado y testimonio como cristiano. La carta a los Hebreos nos ayuda a entender la rectitud de Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, como el diluvio, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe nos lleva a vivir vidas de fe, por lo tanto vidas de obediencia. Y si no eres cristiano y nunca habías oído antes acerca de la verdad de Dios, yo te urjo a que le prestes atención y que te vuelvas de tus pecados. Y ves a Él, porque Dios está dispuesto en Cristo a mostrarte misericordia. Los tiempos en los que vivimos están caracterizados por los tipos de pecados que abundaban en el tiempo de Noé. Cada vez más gente está a favor del divorcio que del matrimonio, del aborto que del nacimiento de hijos, de la perversión y la promiscuidad sexual de todo tipo antes que las relaciones entre un solo hombre y una sola mujer bajo un pacto de amor delante de Dios. Los tiempos no son tan difíciles. Dios nos hizo a su imagen y como tal debemos obedecerle de la misma manera en que lo hizo Cristo. ¿Recordáis? Adán falló en obedecer a Dios en el jardín de Edén y decidió pecar. Y eso supuso muerte. Pero Cristo, a quienes las Escrituras llaman el postrero Adán o el segundo Adán, en el jardín de Getsemaní decidió obedecer y eso redundó en su muerte, pero en nuestra vida. Que nosotros hagamos igual, incluso si llegamos a sentirnos tan solos como Noé o tan rechazados como Cristo. Pero para vivir así necesitamos iglesias locales que funcionen como es debido. No iglesias incoherentes con la vida cristiana. No iglesias incoherentes con lo que enseña y con lo que se predica.
sino iglesias en las que se escucha la palabra de Dios y entonces esta palabra se obedece. Iglesias locales comprometidas con que la palabra de Dios se traduzca en arrepentimiento, en fe, en santidad, en amor y en disciplina. Y oro porque nuestra iglesia sea así. Espero que tú ores también por ello. Para concluir, al principio de nuestro sermón, ¿recordáis? Hablábamos de los inicios. Hablábamos de que Génesis empieza bien y mal. ¿Bien? Hemos podido ver en estos primeros 11 capítulos ambos principios. Los principios del libro de los principios, Génesis. Hemos visto la autoexistencia del Creador antes que todas las cosas, antes que hubiera un principio, el inicio de la humanidad. Hemos visto el principio de nuestros problemas, el principio de nuestra fe. Hemos visto por primera vez la santidad de Dios y su juicio hacia el pecado humano. Hemos visto el principio de la misericordia de Dios hacia los pecadores. Hemos visto el origen de la soberanía de Dios a nivel terrenal. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta hacia todo esto? Hemos visto el inicio de la humanidad, el inicio del pecado, pero también hemos visto el inicio de la fe en Cristo. Primero como un misterio no completamente revelado, pero que ya empezaba a evidenciarse a partir de la primera promesa dada a los seres humanos en Génesis 3:15. Porque al final la Biblia, así como el resto de las Escrituras, no hablan ni de ti ni de mí, ni de una serie de personas e historias desconectadas. La Biblia nos habla del Evangelio. La Biblia nos habla de un personaje mucho más grande, Jesucristo. De él nos hablan los 11 primeros capítulos de Génesis de una forma muy incipiente y misteriosa. Como escribió una vez Timothy Keller, y con esto concluiré, hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia nos es imputada. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Noé, quien salvó y protegió a los suyos del juicio de Dios, su familia en medio del juicio, de manera definitiva, completa y de alcance eterno, asegurando la vida eterna a todos los que están en él. Hay un mejor y mayor relato de la Torre de Babel, porque Cristo trae unidad, humildad y salvación, inaugurando un nuevo tiempo de reconciliación, donde todas las naciones son reunidas en un solo cuerpo a través de su sacrificio redentor, trayendo gloria, unidad y comunión con Dios. Todo esto lo vemos en el libro del Génesis. Que Dios nos ilumine. Que Dios, por medio del libro de Génesis y de estos primeros 11 capítulos que hemos visto hoy, nos muestre más a Cristo, nos muestre más la santidad de Dios y su juicio hacia el pecado, nos muestre más de la gracia y misericordia de Dios, nos muestre más de la soberanía de Dios y nos haga conscientes de cómo hemos de responder con obediencia, arrepentimiento y fe delante de Él. Y que Dios nos salve mediante el libro del Génesis también y mediante el Evangelio que éste proclama. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias. Y queremos rogarte que tú nos concedas el ser conscientes de nuestra pecaminosidad delante de tu santidad y tu justicia. Que sepamos quiénes somos nosotros y quién eres tú. Nosotros débiles y miserables pecadores por voluntad propia, caídos por herencia adánica, pero que también al mismo tiempo somos redimidos por medio de Cristo, el Hijo eterno, aquel que nos salvó, que vino a morir en sustitución por nosotros. Señor, que tu palabra nos muestre estas verdades, que las escudriñemos, que meditemos en ellas y que las compartamos con otros para salvación de todos y cada uno de aquellos que tú has escogido desde la eternidad para formar parte de tu pueblo. Te damos gracias, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón
a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén.